Hola de nuevo, les habla Michael Argüello. Como parte de los videos para la Fundación Azar sobre temas de ingeniería y manufactura enfocados en procesos de manufactura, vamos a continuar con uno de los temas que más me gustan, que es el mecanizado. En este tema vamos a ver, hay distintas máquinas, herramientas y otras características propias del mecanizado. Entonces, avancemos. Acá vamos a ver brevemente la tabla de contenidos. Hablaremos qué es el mecanizado, la viruta, importante mencionarlo. Hablaremos sobre algunas de las más comunes máquinas herramientas que podemos encontrar en el taller o en la fábrica. Hay herramientas de corte, porque no podemos hablar de mecanizado sin hablar de las herramientas que permiten dicho mecanizado. Mencionaremos el CNC, ya van a saber qué se trata, cómo ha ido impactando la maquinaria en la industria, los avances de la maquinaria en la industria y unos ejemplos reales que son fotos de ciertos procesos de mecanizado para que tengan una noción más clara de cómo se ven esas piezas, cómo se ven esas máquinas. Y al igual que el tema anterior, la conclusión con un pequeño reto muy sencillo. ¿Qué es el mecanizado? El mecanizado es un proceso de fabricación que consiste en dar forma, dimensiones y acabado a una pieza de materia prima. Generalmente hablamos de metal, pero también aplica a plásticos, madera o cerámicas incluso. Este proceso se da mediante la remoción de material. Es un método sustractivo, es decir, sustraemos material de un bloque. En la imagen, por ejemplo, tenemos un bloque de aluminio, un bloque de materia en bruto, que es el bloque sólido. De ahí se extrae material hasta llegar a la forma que se ve a la derecha. Atrás el plano de atrás se puede ver un centro mecanizado, ahí nada más de referencia. Tenemos tres grandes reinos en los procesos de mecanizado, según cómo se remueve el material. Tenemos el que es de arranque por viruta o arranque de viruta, que es precisamente el tema de hoy, por abrasión, que son los rectificados, y no tradicionales, que ya ahí varía un poco más. Estos últimos, el de abrasión y los no tradicionales, los vamos a ver en otros videos a lo largo de las series, pero nos vamos a enfocar hoy en el de viruta. El mecanizado por arranque de viruta es el más común en el taller o en los talleres o en la industria, donde una herramienta de corte y más dura que el material, esto es importante, la herramienta de corte va a ser más dura que el material que va a cortar, penetra en la pieza, cortando el exceso en formas de láminas o pequeños filamentos que vamos a llamar virutas. Las tres categorías más importantes o más comunes dentro del mecanizado por arranque viruta es el torneado, el fresado y el taladrado. Acá los vamos a ver, cada uno de manera general. Permiten todos estos métodos tener precisión mecánica, muy precisos. Incluso cuando ya hablemos del CNC, aumenta más la precisión y repetibilidad. Pero en resumen, el mecanizado lo que busca es remover material por medio de viruta. El que vamos a ver hoy es por medio de viruta. La viruta es importante mencionar porque lastimosamente a veces se considera como un desecho cuando no lo es. Eh, para mí en lo personal es una de las ventanas y la verdad me gusta mucho analizar la viruta porque nos dice a tiempo real qué está pasando justo en el momento del corte, cuando la herramienta está cortando el material. Aquí les quise ejemplificar cuatro tipos de viruta, así muy general. La viruta continua, donde se va creando ese colocho de material. Generalmente ella deja un acabado superficial muy bueno, pero tiene la particularidad de que puede enrollarse sobre la pieza o incluso romper la herramienta. Tenemos una viruta continua con filo de aportación, que es similar a la anterior, pero por ciertas variaciones que no vamos a entrar en detalle, porque eso es un tema muy amplio y aparte, por ciertas variaciones en el corte, se deposita cierto material del que se está cortando en la herramienta de corte, lo que hace que ésta dirían coloquialmente, se embote o se atasque, por así decirlo. Entonces puede causar o que la herramienta se quiebre o que este falso filo que se genera, que es esta imagen, la de color verde, este falso filo que se genera en la herramienta corte me altere la precisión de la pieza. Luego tenemos virutas segmentadas o escalonadas, dependiendo del tipo de material que se esté cortando, que es más común en titanios, por ejemplo, aceros ya tratados térmicamente, y las virutas discontinuas, que es muy común en
en fundiciones o en latón. Estas generan como un polvito, no tan grande como se ve en la imagen, la verdad es que es un poco más pequeño, pero genera como un polvito. Esto es reciclable, 100%. De nuevo, el punto es, no lo tratemos como un desperdicio, sino que nos indica cómo se está comportando la herramienta de corte en el momento en que se está cortando, para la redundancia. La primera máquina herramienta, recordemos que se llama máquinas herramientas, es el torno. Generalmente se utiliza para trabajar piezas cilíndricas, como se ve en la imagen. El que representamos aquí es un torno convencional, torno bancada convencional. Es como que la representación más sencilla que puede tener un torno de precisión, ¿verdad? Porque hay torno para madera y para otras cosas, pero este es un torno de precisión. Quise agregarles aquí los métodos más comunes de torneado, donde tenemos, por ejemplo, el cilindrado, que es este ejemplo de aquí arriba, donde se remueve material en dirección axial. Tenemos el refrentado, donde se trabaja más bien perpendicular al eje de la pieza. Ranurado, donde se utilizan herramientas con la forma específica para hacer este tipo de, valga la redundancia, ranuras. Roscado, tenemos externo o interno, que se ven como acá. Se utilizan herramientas con la geometría específica para dar la forma de la rosca. Paréntesis, las roscas no se trabajan a como salgan, ¿no? Hay estándares y hay medidas y hay tolerancias que respetar para fabricar las roscas. Por eso la necesidad de utilizar las herramientas específicas para ese fin. Tenemos por otro lado los mandrinados, interno y externo, que es para hacer agujeros a precisión, a terminar agujeros a un tamaño muy preciso, ya sea internos o externos, y el moleteado, que se utilizan rodillos con una forma eh, en forma de diamante o rombos para dar un texturizado a las piezas. Bueno, el cilindrado, perdón, que en este caso, a diferencia del de arriba, que él va trabajando a lo largo de la parte axial de la pieza, en este se, es una mezcla entre el ranurado y el cilindrado normal. Ahora, ¿cómo trabaja el torno? El torno tiene el cabezal, que es donde está el motor, ya sea que se mueva por engranajes o por correas. Este motor, estos engranajes se acoplan a un motor eléctrico que mueve un usillo. Este usillo sale por acá y ahí se acopla un chock o una boquilla, dependiendo de la configuración del torno. El chock tiene un plato, que es este que dice plato de garras. Imaginemos que son unos dedos que uno los va cerrando y apretan la pieza. La pieza se coloca acá. En el carro porta herramientas se va a colocar la pieza o la cuchilla o la herramienta de corte. Pero la pieza no, la pieza va aquí. La cuchilla, la herramienta de corte se coloca acá. Y básicamente lo que se hace es girar la pieza. Se gira la pieza, la cuchilla o la herramienta de corte se mantiene fija, ella no se mueve, simplemente se acerca hacia la pieza y ella empieza a cortar. Entonces es un movimiento rotacional de la pieza, que al yo acercar la herramienta de corte, recordemos que la herramienta de corte es de un material más duro que el de la pieza, ella va a remover el material y me da la forma cilíndrica que requiero. Por otro lado tenemos la fresadora. Aquí, a diferencia del torno, aquí más bien gira la herramienta de corte y la pieza se mantiene fija. Estamos hablando del concepto más básico de fresadora que pueda existir, porque hay otros tipos de fresadoras más avanzadas donde ahí también puede moverse la pieza. Pero en el concepto más básico se, se hace girar la herramienta de corte y se mantiene fija la pieza. Acá, no lo olvide, voy a volverme un momento. En el torno tenemos eje X y eje Z. En la configuración más básica del torno tenemos eje X y eje Z. Esos son los movimientos que va a tener el torno que me va a permitir cortar hacia un lado o hacia el otro. En el caso de la fresadora tenemos uno adicional. Eje X, que pensemos que es de izquierda a derecha. Eje Y, que es de adelante hacia atrás. Y el eje Z ahora va a ser de arriba hacia abajo. Según la configuración de la fresadora, los ejes pueden ser que se mueva la base donde está la pieza, más no la pieza, la base donde está la pieza, y el Z se mueva todo este cabezal. Entonces depende mucho del tipo de configuración de la máquina,
pero a grosso modo, acá se van a obtener formas planas, caras planas o agujeros. Generalmente se utiliza, si para el torno se utilizan piezas cilíndricas, para la fresadora se van a utilizar piezas que llamamos prismáticas, o sea que tienen caras planas que forman no necesariamente un cuadrado, pueden ser un hexágono, pueden ser con más lados o con formas un poco ya más irregulares, pero se va a hacer el enfoque principal de la fresadora. Recordar que ambas herramientas de corte necesitan el uso de refrigerante para mejorar las condiciones de corte de la herramienta y identificar la viruta. Eso es muy importante. Por su lado, el taladro dorado y el roscado son máquinas herramientas un poco más sencillas que utilizan herramientas de corte específicas como las brocas o como los machos para el roscado. Estos generan, en el caso de las brocas, agujeros y en el caso de las roscas, del roscado, los machos, crean un patrón espiral, que es la rosca, en un agujero previamente hecho. Hay combinaciones de ellas, pero de manera general tenemos brocas para taladrar, para hacer agujeros, y machos o terrajas, que no lo represente aquí, pero es su contraparte para roscas externas del lado del roscado. Esto se pueden utilizar, este tipo de herramientas se pueden utilizar también en tornos y fresadoras, pero hay máquinas específicas para estos fines. Entonces depende de cómo esté configurado el taller, de cómo esté configurado nuestro flujo de trabajo, se utilizan en combinación o cada uno por separado. Bueno, importante mencionar también lo que les dije anteriormente, para las roscas hay estándar, hay medidas y de hecho para cada rosca hay una broca previa. Entonces no es que yo voy a hacer un agujero de 1 milímetro por decir algo, para una rosca de 6 milímetros. No, hay un agujero previo, como se ve aquí, de 8.5 milímetros, por ejemplo, donde previamente pasó una broca de 8.5 milímetros para que ahora sí, cuando yo pase el macho, tanto el diámetro interno como externo de la rosca me quede dentro de las tolerancias específicas. El proceso entonces de taladrado y roscado, igual, remueven material por medio de viruta, más visual ver la viruta salir en un taladro, en una perforación con tipo taladrado con broca que en un macho. De hecho, el macho trabaja a menos velocidad que rotacional o revoluciones por minuto que la broca, pero todas estas trabajan por medio de remoción de material por viruta. Acá quise representar un poco las herramientas de corte. Me fui un poquito arriba colocando los insertos porque hay herramientas de corte muy, muy, muy sencillas que son las clásicas de acero de carbono o de acero de alta velocidad. Pero aquí les quise representar lo que dependiendo de la industria vayan a encontrar más común al día de hoy por temas de eficiencias y por temas de volumen de producción. Las de la izquierda son insertos, tanto para torno como para fresado. Estos se colocan en unos portaherramientas especiales, por así decirlo, que ya tienen la forma donde va a recibir ese inserto. Son hechos de materiales tipo cerámicos. Tienen formas específicas para evacuar de manera más eficiente la viruta. Y en el caso de la derecha son fresas. ¿Por qué los distintos colores y formas? Depende del color, es el tratamiento superficial. Hay herramientas de corte, especialmente en el mundo de las fresas y brocas, que tienen recubrimientos superficiales o no. El recubrimiento superficial va a ayudar en la vida útil de la herramienta, pero también tiene que ir de la mano con el tipo de material que se va a cortar. Y a su vez, la forma de la herramienta corte también va a depender de la operación o del material que va a cortar. Por ejemplo, en el caso de estas fresas, así se llaman estos tipos de herramienta corte que se usan en las fresas para fresadoras, tenemos de 2 labios para materiales tipo aluminio, 3, 4 y hasta 6. Este tipo de labios o de filos, por así decirlo, van a utilizarse en materiales más duros. El tipo de la forma de la fresa también tenemos circulares con puntas redondeadas,
o a filo, por así decirlo, filo vivo o a escuadra. Igual el lado de los insertos, más con el rombo, el ángulo del rombo de la punta más amplio, más estrecho, octagonales, depende de lo que la aplicación, así va a ser la selección de la herramienta. El CNC. Por su lado, el CNC o control numérico computarizado representa la evolución definitiva de las máquinas herramientas convencionales, las que hemos visto anteriormente, donde el operario movía manijas para hacer que los carritos que portaban la herramienta o la tabla de mecanizado, la mesa de mecanizado, se pudiera desplazar de un lado a otro. En este caso, con el CNC, ya se utilizan motores y controladores computarizados. A diferencia de las máquinas manuales, como les acabo de decir, el operario controlaba volantes o palancas basándose mucho en su destreza visual y táctil. Ya en una máquina CNC los movimientos de los ejes están gobernados por una computadora interna con un controlador, con encoders y demás dispositivos electrónicos. Estos sistemas se basan en códigos o un lenguaje de programación que se llama código G. Ya hay todo un tema aparte donde la pieza se diseña en CAD, tiene que pasar por un software que traduce las geometrías de la pieza diseñada por computadora en coordenadas que la máquina entiende para poder trabajar y moverse. Pero en resumen, representa un aumento significativo en la precisión y repetibilidad de la máquina. Eh, Son muy útiles en procesos de alta producción, donde yo ocupo asegurar que las piezas van a mantenerse, sus dimensiones van a mantenerse constantes a lo largo de la tanda de producción. Y por acá tenemos como una representación de cómo se vería un taller moderno de mecanizado, donde tenemos por acá abajo las máquinas convencionales, por otro lado los centros de mecanizado. Ya hoy en día es común encontrar centros de mecanizado CNC donde mezclen operaciones de fresado con torneado, con taladrado, roscado y demás. Incluso como estas representaciones de acá, tornos suizos, que son un tema completamente aparte en los tornos donde la precisión es muy alta y el rate, como llaman, de producción o cuántas piezas puede ella entregar es también muy alto. Tenemos por otro lado máquinas que vamos a ver más adelante por descarga eléctrica, que no los voy a mencionar ahorita porque los vamos a ver más adelante, pero algo así es lo que podrían llegar a toparse como técnicos o como operarios técnicos o ingenieros de manufactura en la parte de mecanizado. Luego acá unos ejemplos reales. En el caso de la izquierda, esta imagen de acá arriba es una fresadora. Aquí se está haciendo, si ven la herramienta tiene una forma como T invertida. Entonces ella está dejando esa ranura en la pieza. Para fines ilustrativos, aquí en esta imagen de la izquierda no hay refrigeración como si hay en la derecha. Pero en condiciones normales de corte, sí o sí, tiene que haber refrigeración. Refrigeración por coolant, que es un aceite especial que se diluye o no se diluye en agua, dependiendo del tipo de químico que se utilice, que ya permite mejorar las condiciones de corte y de temperatura de la pieza. Acá también, a manera representativa, qué cosas se pueden hacer en una fresadora. Este claramente ya es una fresadora CNC, donde todos estos contornos se logran por medio de movimientos controlados por computadora. No estoy diciendo que un operario manual muy diestro no lo pueda lograr, sí, claro que lo puede lograr, pero va a requerir muchísimo más tiempo, muchas más herramientas y mucho más experiencia al controlar una máquina manual. Estos son ejemplos de torno. El de la izquierda, igual, un torno CNC con las cuchillas. Así es como se ven las cuchillitas, los insertos, perdón, que vimos anteriormente. Se colocan en porta herramientas con una forma ya predeterminada. Esta de acá arriba es para hacer ranurado. La pieza se hace girar y el material empieza a cortar la grava. Por acá a la derecha tenemos un centro de mecanizado. Quise agregar esta imagen porque se los mencioné. En este caso tenemos combinación de un cabezal que me permite fresar con un sistema tipo torno. Entonces ya aquí tenemos la capacidad de combinar varias operaciones en un mismo montaje. Incluso en esta imagen, ya es una máquina más avanzada, tiene un segundo usillo donde esta pieza perfectamente se puede cortar y otra operación sigue de este lado. Entonces los avances en el mecanizado
han permitido realizar operaciones que hace unos años se creía casi imposibles o que requerirían demasiado tiempo de programación o de setups, que el setup son los montajes que requieren estas máquinas. Hoy en día ya hay máquinas súper útiles, súper versátiles que permiten realizar casi que lo que puede imaginarse dentro de la remoción por viruta. Acá más ejemplos de piezas mecanizadas, cilíndricas, con roscas. Estos son portaherramientas para insertos. Acá más piecitas mecanizadas. Todas estas líneas que se ven aquí son los recorridos que tuvo la herramienta corte. Y en general, como coloqué aquí, el mecanizado de piezas no solo metálicas, también plásticas, es la base de nuestro mundo, de la fabricación actual. Muchos de los procesos pasan muchas de las piezas que conocemos pasan por procesos de mecanizado. Entonces es muy importante no, no olvidar este sistema. Si pueden buscar un poco más de información por su cuenta para empaparse un poco más de qué son las particularidades, cómo han sido los avances, cómo está afectando incluso la inteligencia artificial en el mecanizado moderno. Es muy importante y a mí en lo personal me parece muy, muy chiva, como diríamos. El reto es buscar en una pieza en casa, pensar si se hizo fabricada con un torno, una fresadora o ambas, ¿por qué no? Si fue CNC o no fue CNC, ahí quedará a su imaginación cómo interpretar las líneas de corte si logran identificarlas. Espero que este video les haya sido de utilidad, que un poco de noción de qué es el mecanizado que puedan encontrar en la industria. Continuaremos ahora con otro video que me gusta mucho, no los voy a decir todavía, pero por ahora suscríbanse a SAR y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.